Es el ejemplo de cómo podemos utilizar el análisis de residuales para detectar varianzas desiguales o heterocrasticidad. El archivo que vamos a utilizar se llama SOCWORK y corresponde a una base de datos de social workers, o trabajadores sociales. ¿Cuáles son las variables que contiene el archivo? Tenemos una variable de salario, que es el salario que reciben esos trabajadores sociales. La muestra tiene un tamaño de 50. Tenemos otra variable que es los años de experiencia que tienen esos trabajadores sociales. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a estimar el modelo. Aquí vamos a empezar haciendo una transformación. Vamos a transformar la variable de experiencia porque creemos que puede existir una relación cuadrática entre la experiencia, los años de experiencia que tienen estos trabajadores y el salario que reciben. Así que vamos a obtener el término cuadrático de esa variable. Vamos a hacer una nueva transformación de la variable. Le vamos a poner exp2 para referirnos a experiencia al cuadrado. ¿Cuál es la variable que vamos a transformar? Vamos a transformar experiencia. ¿Qué transformación vamos a usar? Vamos a crearla y eso es simplemente esa variable que le dijimos elevada al cuadrado. Recuerden que utilizamos en Jamovi el doble asterisco para elevar al cuadrado a las variables. Y listo. Ya está transformada al cuadrado nuestra variable de experiencia. Estimemos entonces el modelo. Vamos a estimar un modelo de regresión donde salario, primero vamos a hacer la variable como se encuentra, que está dado en dólares. Experiencia es una de las variables independientes y su término, o es la variable independiente, porque es únicamente una variable explicativa la que tenemos. Veamos entonces cómo interpretaríamos nuestro modelo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Primero, la significancia general del modelo. Encontramos que el ANOVA nos dice de que el modelo tiene significancia estadística, así que es útil el modelo. Sí lo podemos utilizar para predecir el salario de los trabajadores sociales. ¿Qué nos dice el R cuadrado ajustado? Nos dice que nuestro modelo, cuando utilizamos experiencia y experiencia elevado al cuadrado, explica aproximadamente 80.8% de la variabilidad en los salarios de los trabajadores. Hasta ahí estamos bien. Este parece ser un modelo bastante bueno. ¿Podemos interpretar entonces experiencia? Realmente no tiene una interpretación lineal. Sin embargo, hasta ahorita lo consideramos que es un buen modelo predictivo del salario de los trabajadores sociales. Chequemos entonces el supuesto de homocrasticidad o varianza igual. Así que obtenemos los residuales, los gráficos de los residuales. Y aquí es a donde se pone interesante esto. Recuerden que Firet es el valor predicho y aquí están los residuales. Este es entonces el gráfico que nos interesa a nosotros. Si ustedes se fijan, tiene forma de cono. Tienen mucha menos variabilidad aquí en los residuales. La varianza va a ser menor en este lugar que lo que es más adelante. Entonces, como recordamos del video, cuando tiene esa forma de cono la distribución de los residuales, se debe a que el error no tiene una forma aditiva, sino que es multiplicativa. ¿Cuál es la solución? La solución es hacer una transformación logarítmica de la variable dependiente, que son los salarios en este caso. Veamos también los residuales de experiencia, si se fijan, tiene la misma forma cónica, mucho menos variabilidad a valores bajos de experiencia y muchísima más variabilidad a valores mayores de experiencia. Entonces, definitivamente, tenemos un problema de heterocrasticidad. Así que vamos a hacer la transformación.
En este caso ya tengo la transformación hecha. Este archivo ustedes lo encuentran en la base de datos del libro de Mendenhall. Y lo que voy a hacer, voy a retirar salario y voy a utilizar el logaritmo natural de salario. Veamos. Recuerden que estos modelos no son comparables a través de los métodos tradicionales. No podemos utilizar Model Builder porque no estamos prediciendo lo mismo. No es lo mismo predecir los salarios expresados en dólares que predecir el logaritmo natural de los salarios. Entonces, no lo podemos comparar directamente y no vamos a ver en esta clase métodos avanzados para hacer esa comparación. Así que simplemente vamos a ver este modelo por sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que modelamos? Modelamos el logaritmo natural de salario. Aquí está la transformación estabilizadora de la varianza. Vemos que el ANOVA nos dice que el modelo tiene significancia estadística, así que sí nos ayuda a predecir el logaritmo natural de salario. Este modelo explica aproximadamente 85.8% de la variabilidad en el logaritmo natural de salario. Y ahora vemos algo interesante. Si ustedes se fijan, cuando la variable dependiente es el logaritmo de salario, parece que no tiene significancia estadística el término cuadrático. Pero no nos preocupemos de eso ahorita. Veamos ahora el análisis de los residuales. Muchísimo mejor. Ya no tiene esa forma cónica que observábamos cuando la variable dependiente era únicamente salario. Sí puede ser un poquito confuso ver esta aglomeración de puntos aquí, pero siendo un poquito crítico se fijan que la distribución de la varianza es muchísimo más constante. Ya no tenemos un problema de heteroquerasticidad, sino que tenemos homoquerasticidad. Y se fijan, también se resuelve el problema para la distribución de los residuales con los años de experiencia. Ya es muchísimo más constante la distribución de esos residuales. Ahora, volviendo a esto. ¿Es estadísticamente significativo experiencia al cuadrado? Realmente no tiene significancia estadística. Aquí sí podemos hacer uso del Model Builder para determinar si vale o no la pena dejar ese término cuadrático. Así que comparemos los dos modelos. Uno con el término cuadrático y el otro sin el término cuadrático. Este modelo 2 es el que habíamos estimado y si ustedes se fijan, ambos son significativos, únicamente experiencia, y cuando tenemos experiencia al cuadrado, explican más o menos la misma cantidad de variabilidad en el logaritmo natural de salario, y la comparación del modelo nos está diciendo que la contribución al R cuadrado es muy baja, tan baja que no tiene significancia estadística. Por lo tanto, este segundo modelo, a donde estábamos incluyendo el término cuadrático, no es significativamente mejor que un modelo sin el término cuadrático, que es el modelo 1. Y aquí podemos ver que es igualmente de bueno que con el que tiene el término cuadrático. Vemos que la distribución de los residuales están bien dispersos, con homoquerasticidad, ya no se observa ninguna, o no es evidente por lo menos, que haya diferentes valores de la varianza. Así que este fuera un mucho mejor modelo. Nuevamente, este archivo está disponible en la base de datos de Mendenhall, que es el libro de regresión aplicada, por si ustedes quieren replicar este ejemplo.